Dios les bendiga. De nuevo les saludo en el nombre del Señor Jesús y hoy con un mensaje muy especial que sin duda nos traerá esperanza a nuestra vida. ¿Ha escuchado usted algún día sobre el dicho las esperanzas es lo último que se pierde? Pues bien, hoy les traigo este tema porque considero que es demasiado importante. Hoy vivimos en un mundo donde la desesperanza es común. La gente enfrenta dificultades económicas, problemas de salud, conflictos familiares y situaciones que pueden robar la paz y la alegría. Pero bueno, la Biblia nos muestra que Dios es la fuente de la esperanza inquebrantable. Hay un versículo muy especial en Romanos 15:13 que dice, y el Dios de paz os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que hoy este tema sin duda será de mucha bendición para todas las personas que alcanzan a escuchar. Para poder comprender mejor, debemos revisar un poco la etimología de esta palabra esperanza. Y es que cuando hablamos de la esperanza tendríamos que irnos al término griego elpis, que se refiere a una expectativa confiada y segura. Y la verdad es que muchas personas tienen expectativas, pero a veces falsas expectativas. Y cuando eso no se cumple, entonces las personas se llenan de desesperanza y toman acciones muy delicadas, complicadas, inclusive algunos contra la vida, porque se les perdió la esperanza. Pero cuando observamos la esperanza desde el punto de vista teológico, la esperanza en Dios, entonces encontramos que hay una posibilidad extraordinaria. Cuando una puerta se cierra en Dios, se abre cantidad de puertas que nosotros pudiéramos entrar por ellas. Y es así entonces como encontramos eh, para poder comprender mejor en esta oportunidad, encontramos varios aspectos relacionados con la esperanza desde el punto de vista teológico. Primero, es que Dios es el Dios de la esperanza. Pablo llama a Dios el Dios de la esperanza y esto significa que nuestra esperanza no es ilusoria ni pasajera, sino que está firmemente anclada en Dios mismo. Es decir, que no se basa en circunstancias externas, sino en su fidelidad y en sus promesas. Tenemos el ejemplo de Abraham. La Biblia enseña que él esperó y dice contra esperanza. Cuando toda posibilidad lógica se había perdido, él apeló a la fe, a la esperanza, la confianza en Dios. Cuando no tenía hijos, cuando Dios por un milagro le concedió un hijo y luego le ordenó que lo sacrificara, y él lo hizo en su corazón, pero siempre esperando en Dios. Todo lo hizo esperando en Dios. En segundo lugar, encontramos el gozo que produce y la paz, además, que vienen de la fe, porque esta esperanza se produce también por medio de la fe. Finalmente estamos creyendo en un Dios que no vemos. Y qué importante tener en cuenta eso. Pablo dice que Dios nos llena de gozo y de paz en el creer. Esto significa que cuando confiamos en Dios, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Eso lo dice escribiéndole a los filipenses en el capítulo 4 y el versículo 7, y un gozo que no depende de nuestras circunstancias. Es decir, que ese gozo se mantiene y que las personas que tienen esta esperanza en Dios, pues no son movidas por las circunstancias, sino que en esa esperanza, esa confianza en Dios los mantiene, y mientras esperan hay gozo en el corazón. Hay muchos ejemplos que pudiéramos encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios, que nos enseñan a esperar con gozo constantemente. Ya lo vimos en Abraham, lo vimos y lo vemos en otras personas que aprendieron a esperar en Dios, como en el caso de Job, y cómo Dios obró de una manera sobrenatural en la vida de él. Una esperanza abundante por el Espíritu Santo. Fíjese que no solamente es una esperanza, sino que es abundante, pero se da a través del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Entonces dice la palabra del Señor que Él nos hace abundar en esperanza. ¿Cómo es posible esto? Por el poder del Espíritu Santo. No es algo que podamos producir por nuestras propias fuerzas, y importante aclarar esto, sino que es el Espíritu Santo quien fortalece nuestra fe y renueva nuestra esperanza diariamente. ¿Cómo podemos vivir entonces con esperanza? Bueno, aquí hay varios tips que nos pueden ayudar, fortaleciendo nuestra fe en la palabra de Dios. Recuerde que esa palabra es la que está llena de promesas y renueva nuestra esperanza. También orando y buscando la presencia del Espíritu Santo. Él es quien nos llena de gozo y de paz. Rodeándonos también de esa comunidad de fe, importante. Cuando nos rodeamos de nuestros hermanos, eh, hay esa comunión, y en medio de esa comunión cristiana, entonces podemos mantener viva esa esperanza en tiempos difíciles. Dios quiere que vivamos llenos de esperanza, de gozo y de paz, pero eso solo es posible si confiamos en Él y permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. En un mundo donde muchos han perdido la esperanza, los cristianos estamos llamados a ser testigos vivos de la esperanza que no avergüenza, según dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Romanos, capítulo 5 y versículo 5, dice que esta esperanza no avergüenza. Fíjese que aún cuando una persona pudiera estar al borde de la tumba, estuviera ya al final de sus días, y aún si llegara a morir, la Biblia dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Fíjese que esa esperanza nos lleva inclusive a confiar en Dios más allá de la muerte, porque nuestro Dios no solamente es Dios para estos días temporales, no, es el Dios de la eternidad. Así que hay una invitación muy especial para que vivamos confiando en esa promesa de parte de Dios, vivir siempre aferrados a Dios, que es nuestra esperanza inagotable, y que podamos también multiplicar esta palabra a las personas que no tienen esperanza, predicarles que en Cristo está la verdadera esperanza. Dios les bendiga a todos.